Chicos, buenas tardes. ¿Podemos empezar? Sí, doctora, buenas tardes. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿se ve allí? ¿Se ve? Ya, listo. Entonces, vamos a empezar con el tema sepsis neonatal. Muy bien. ¿Por qué es importante el estudio de la sepsis neonatal? Porque la sepsis tiene un gran impacto en la morbimortalidad de los recién nacidos. Como pueden ver, la sepsis puede generar daño irreversible a nivel del neurodesarrollo. Puede dar lugar a un bebé con parálisis cerebral infantil, con retraso neurocognitivo e inclusive con alteraciones auditivas por daño a nivel del nervio auditivo. Entonces, esto se produce básicamente porque, como saben, la sepsis tiene que ver con la bacteriemia, con bacterias en la sangre principalmente, pero a su vez, si tenemos un compromiso mucho más profundo y mucho más severo, puede llegar a alcanzar el sistema nervioso central. Y es aquí donde genera realmente las secuelas del neurodesarrollo. La sepsis neonatal se define como una afección sistémica que puede ser de distintos orígenes, pero hay que tener en cuenta que la sepsis neonatal en un 99.9% de las veces se trata de un proceso por bacterias, por lo que tenemos que conocer claramente de qué bacterias se tratan, porque justamente el tratamiento está dirigido al tipo de bacterias en las dos formas de la presentación de la sepsis. Dentro de la definición también nos dice que existen cambios hemodinámicos y manifestaciones clínicas que van a depender de una respuesta desregulada. Eso significa que cuando tenemos un microbio dentro de la sangre, el cuerpo del bebé trata de defenderse aumentando su sistema proinflamatorio. Y a la vez, cuando ya encuentra que todo es un caos, activa su sistema antiinflamatorio. Cuando tenemos una ofensa en el huésped que supera la protección de sus defensas, y hay que tener en cuenta que el sistema inmunológico de los bebés aún es inmaduro, entonces se producen todos estos cambios hemodinámicos y clínica que presenta el paciente, que luego en la fisiopatología lo vamos a explicar. Y se llama sepsis neonatal hasta los 28 días de vida en un recién nacido a término, pero también se puede llamar sepsis neonatal hasta las 44 semanas de vida o de edad postnatal. ¿Qué significa? Hay que tener en cuenta que el prematuro tiene dos edades, una edad cronológica y una edad gestacional corregida. ¿Qué significa? Por ejemplo, el día de hoy vamos a tener a un neonato de 28 días de vida, ha nacido ayer, para hoy que hoy es 14, ¿no? Para hoy 14 tiene un día de vida, para el día 13 de abril el neonato tendrá una semana de vida o 7 días de vida, pero su edad corregida ya no será 28 semanas con las que nació, sino será 29 semanas de edad gestacional corregida. El día 28 de abril, el neonato tendrá, o el 21, el neonato tendrá 14 días de vida y edad gestacional corregida tendrá 30 semanas. El día 27 de abril o 28 de abril, el neonato tendrá 3 semanas de vida, pero tendrá de edad gestacional corregida 31 semanas. Y así hasta llegar hasta las 44 semanas de edad postnatal. Eso significa que muchas veces llegaremos a tener hospitalizados a recién nacidos que son aparentemente en edad lactantes menores,
que tienen más o menos unos 3 meses, pero fueron prematuros y por lo tanto aún no llegaron a completar su edad gestacional y tendrán hasta 44 semanas de edad corregida cuando tengan alrededor de 3 meses de vida. Dentro de la clasificación existen dos, y esta clasificación tiene un punto de corte en 3 días. Antes de los 3 días se llama sepsis neonatal precoz y posterior a los 3 días se llama sepsis neonatal tardía. Como ustedes ven, la incidencia de la precoz es menor a la incidencia de la sepsis neonatal tardía. La sepsis neonatal precoz se caracteriza porque los microbios que vamos a encontrar son característicamente propios del canal vaginal y pueden llegar a ascender a través del canal vaginal e introducirse en el cuerpo del bebé a través de la nariz, la boca e inclusive de la piel. Mientras que la sepsis neonatal tardía tiene una vía de transmisión de dos tipos. La primera, una transmisión horizontal que se puede dar cuando un bebé ya salió de alta. Saben que los bebitos cuando nacen de parto pueden ir a casa luego de las 24 horas y después de la cesárea pueden ir a las 48 horas. La sepsis neonatal tardía se divide en dos situaciones. Aquellos bebitos que se fueron a casa y que luego de los 3 días empiezan a presentar sintomatología compatible con sepsis. Esto se conoce como sepsis adquirida en la comunidad. Mientras que tenemos también otro grupo de pacientes que se quedó hospitalizado por algún motivo. Puede ser un motivo como, por ejemplo, un bebé con taquipnea transitoria, puede ser un bebé que se quedó por enfermedad de membrana hielina, porque está intubado, porque está recibiendo apoyo oxigenatorio, y de pronto, luego de los 3 días, empieza a desarrollar clínica compatible con sepsis. A esto se le conoce sepsis neonatal tardía intrahospitalaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que conocer que incrementan la posibilidad de que un recién nacido tenga sepsis? Y para esto tenemos que tener en cuenta que la historia clínica de la mamá tenemos nosotros que revisarla con mucho detenimiento, porque allí vamos a encontrar aquellos factores prenatales o maternos que pueden aumentar el riesgo de sepsis. Y en el caso de los factores neonatales, esto es cuando el bebé nace y le hacemos una evaluación integral. Dentro de los factores de riesgo debemos destacar la ruptura prematura de membranas, o sea, normalmente las membranas amnióticas deberían romperse al inicio de trabajo de parto. Toda vez que se rompan antes del inicio de trabajo de parto, se llama ruptura prematura. Cuando es más de 18 horas en un recién nacido prematuro o más de 24 horas en un recién nacido a término antes de que se produzca el trabajo de parto, no se incrementa hasta 4 veces más el riesgo de sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque al no haber esta protección de las membranas amnióticas, los gérmenes del canal vaginal tienen mayor oportunidad para introducirse dentro del cuerpo del bebé, valga la redundancia. Otro factor de riesgo es la coriomnionitis. Antes se llamaba coriomnionitis, ahora se le conoce como triple I, invasión infección intraamniótica. La mamá que tiene ITU, vulvovaginitis, un parto contaminado con heces maternas, por ejemplo, cuando están naciendo por parto vaginal, los controles prenatales deficientes, un expulsivo prolongado, una mamá que está en contacto, que constantemente le están haciendo tacto vaginal, por ejemplo. Y aquí quería enfatizar dos situaciones previas. La paciente que tiene colonización por estreptococo de grupo B, ¿ok? ¿Quién es este microbio? Muchas mujeres a nivel rectovaginal tienen a estreptococo de grupo B, que es una bacteria gram positiva. Ella es la principal causa de sepsis neonatal precoz. Las mujeres que tienen estos microbios fácilmente cuando se rompe la membrana amniótica pueden ingresar en el cuerpo del bebé. En otros países, como por ejemplo en Argentina o México, cuando la mujer tiene 35 semanas de edad gestacional, le hacen un cultivo rectovaginal identificando aquellas que tienen estreptococo de grupo B, de tal manera que la mamá recibe antibióticos y disminuye el riesgo de infección. Lamentablemente en nuestro país no existe este estudio a las 35 semanas, entonces muchas de las mamás llegan a tener estreptococo de grupo B, por eso dice sin profilaxis antibiótica.
Otra posibilidad es un hijo previo con sepsis por estreptococo que incrementa el riesgo hasta 25 veces. Claro, obviamente, si tuvo el primer hijo de estreptococo de grupo B y tuvo sepsis por este microbio, la mamá se supone que sigue siendo portadora o sigue estando colonizada, por lo tanto el riesgo para su nuevo hijo es bastante alto. Aquella mamá con riesgo de comer algunos alimentos contaminados con listeria. Y como vamos a ver, listeria monocitogenes es un bacilo gram positivo que también es causa de eh, sepsis de origen temprano o sepsis precoz también se llama. ¿Dónde se encuentra listeria? ¿En qué alimentos? Bueno, a listeria le encanta vivir en lugares donde hay mucha humedad, donde no hay un estado de congelación previo u óptimo, y entonces podemos encontrar listeria en la leche, en los quesos no pasteurizados, en los ahumados, en el pescado no preparado, en algunos alimentos envasados no refrigerados, etcétera. Entonces, por eso inclusive las mamitas que están embarazadas no se les recomienda comer alimentos crudos y tener mucho cuidado con aquellos no pasteurizados, como por ejemplo los quesos. Dentro de los factores neonatales también son bastantes, no los voy a mencionar todos, pero si ustedes se dan cuenta, siempre encontramos los bebés pequeños, el prematuro, el de bajo peso. ¿Por qué? Recuerden que los bebés prematuros y de bajo peso tienen un sistema inmaduro, un sistema inmunológico deficiente, hay una disminución de la quimiotaxis, disminución de neutrófilos, disminución de cascada de proinflamatoria. Entonces, ellos tienen mayor tendencia a hacer infecciones, su cuerpo no puede contener los procesos. Varón. Y casi siempre se preguntan, ¿por qué un factor de riesgo es ser varoncito? Porque el varón, en todas las enfermedades neonatales, siempre entra dentro de la incidencia como mayor. Entonces, ¿por qué en el varón? Resulta que existe un cromosoma, sabemos que el hombrecito tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Se ha encontrado que en algunos cromosomas X existen genes implicados en la respuesta inmune, que son capaces de reconocer patógenos y activar al sistema inmune innato. Entonces, en algún momento dentro del cuerpo, ya sea hombre o mujer, este cromosoma X se inactiva. Al inactivarse, entonces desprotege a este bebé. Cuando se inactiva en un varón, lamentablemente el varón solo tiene XY. Si se inactiva su X de protección, entonces lo vuelve un poco más susceptible a infecciones, mientras que en la mujercita es distinto, porque la mujer tiene dos X. Si se inactiva un X, todavía tiene el otro, lo cual le confiere de cierta ventaja inmune sobre el varoncito. Por eso es que el varón tiene más riesgo de sepsis neonatal. Luego aquí encontramos a bebitos hospitalizados que están recibiendo probablemente antibióticos o que están utilizando algunos otros medicamentos, como por ejemplo corticoides, cuando tenemos, por ejemplo, pacientes mucho tiempo conectados a ventilador mecánico, prematuros chiquititos que desarrollan displasia broncopulmonar. Pacientes que están transfundidos, que tienen vía endovenosa, tienen cateterismo umbilical, pacientitos con ventilador mecánico, todos los procedimientos que son invasivos me dotan de un riesgo muy alto de tener sepsis. Por ejemplo, bebés que les colocan un catéter percutáneo central que se llama PIC, que se coloca en el cuellito. Entonces, estos pacientes tienen mucho riesgo de tener sepsis. Aquellos que tienen alguna disrupción a nivel de la piel, como el meningocele, como el onfalocele, también van a tener mayor riesgo. Y aquellos bebitos que no han tomado leche materna. Hay que recordar que la leche materna es rica en inmunoglobulinas. Tiene inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, lactoferrina, lisozima, complemento, etc. Entonces, si no toman leche materna, no van a tener protección. Aquí un poco más de lo mismo. Estos son extractos de la revista del New Reviews, donde encontramos justamente la edad gestación, el peso. Los niños más pequeños con bajo peso tienen más riesgo, la colonización por estreptococo del grupo B, el prematuro, el varoncito, taquicardia fetal, ruptura de membranas, etc. Entonces ahí lo pueden revisar. ¿Qué hay de nuevo en este último año?
Han encontrado que hay variantes genéticos, tanto de protección y otros polimorfismos genéticos que te predisponen a tener sepsis severa. Y además han encontrado que una deficiencia de vitamina E dosada tanto en mamá como en bebé puede tener mayor riesgo de sepsis neonatal. Cuando hablamos de la etiología, hemos diferenciado que existen dos tipos de sepsis según el tiempo de presentación. Dentro de la sepsis temprana que se presenta antes de los 3 días, hablamos de los 3 microbios que se encuentran en canal vaginal. Y a la cabeza tenemos Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae o Streptococo del grupo B es un gran positivo, es un coco gran positivo, mientras que las enterobacterias que quedan en segundo lugar a la cabeza de coli son bacilos gram negativos. Y en tercer lugar tenemos a un germen sumamente agresivo, Listeria monocytogenes, que ya sabemos cómo lo puede contraer la mamá. Este microbio es una mixtura entre los anteriores, porque es un bacilo, pero es un gran positivo. Y está asociado a gran mortalidad. Por eso, una mamá infectada por listeria tiene un riesgo muy alto de tener listeriosis congénita en su bebé y dar lugar a sepsis y también inclusive a muerte. Tiene una mortalidad muy elevada. Y aquí les coloqué que tener listeria puede condicionar que un bebé tenga líquido amniótico meconial. Cuando ustedes revisaron síndrome de aspiración de meconio, deben recordar que necesitamos a la hormona motilina. Toda vez que llega alimento al estómago y luego al intestino, se activa un reflejo que es el gastrocólico para poder defecar. Entonces, los bebés que tienen menos de 35 semanas aún no tienen sintetizada la hormona motilina. Por lo tanto, en teoría, ellos, aunque sufrieran un proceso de asfixia o hubiera disminución de la perfusión por compresión del cordón, no podrían defecar porque no hay motilina, no hay relajación del esfínter. Sin embargo, hay una condición que sí los vuelve susceptibles a generar que el esfínter anal se abra y salga meconio y puedan tener aspiración de meconio siendo prematuros. Y esta es la listeriosis congénita. Dentro de la sepsis tardía también tenemos que recordar a 3 gérmenes. A la cabeza, estafilococo coagulasa negativo, o llamado también estafilococo epidermidis, porque es un germen de piel y hemos visto que en la tardía o bien son adquiridos en la comunidad cuando la mamá se los lleva a casa o bien son adquiridos en medio intrahospitalario. El paciente está totalmente tocado, ¿cierto? Lo estamos tocando, le están colocando vía, en la casita de pronto no le están limpiando el cordón, no se están lavando las manos, etc. En el segundo puesto encontramos a las enterobacterias nuevamente, a la cabeza de coli, y en tercer lugar encontramos a un hongo llamado cándida. Ahora, ok, cándida, ¿cuándo aparece? Cándida está más enfocado al ambiente intrahospitalario, pacientes de muy bajo peso, pacientes prematuros, pacientes con ventilador mecánico, intubados, ellos tienen un riesgo muy alto, inclusive aquellos bebés que ya están siendo tratados con antibióticos y adquieren una sobreinfección por hongos, lo cual les confiere una sepsis mucho más severa y con muy mal pronóstico. Hay algunas situaciones especiales que se las consideré aquí, pero lo que quiero que recuerden es estos 3 gérmenes de precoz, porque estos 3 gérmenes de precoz se dan en todos los países del mundo. Mientras que en la sepsis tardía podría haber alguna diferencia, pero cuando nosotros iniciamos tratamiento en Perú, lo iniciamos pensando en estos gérmenes, en los más frecuentes, y ahora lo vamos a ver en tratamiento. El tratamiento está dirigido a matar a estos 3 y el tratamiento está dirigido a matar principalmente a estos 2 microbios. Hay una discreta diferencia entre cuál es más frecuente en Perú, el estreptococo de grupo B o las enterobacterias. Entonces, se ha encontrado que hay una diferencia. Primero, los bebés que nacen a término tienen más riesgo de estreptococo de grupo B. Los bebés que son prematuros tienen menos defensas, son capaces de infectarse por gérmenes más sucios, digámoslo así. Entonces, aquí aparecen en los pretérminos con más frecuencia E. coli. Entonces, aquí a la cabeza va E. coli y después estreptococo de grupo B. También se ha encontrado que según el tipo de país, nosotros que vivimos en un país subdesarrollado tenemos mayor riesgo de tener de tener E. coli, las enterobacterias,
mientras que en países desarrollados, Streptococo del grupo B va a la cabeza. Aquí un poco más de lo mismo, les presento igual extractos de la New Reviews del año 2022. ¿Ok? La fisiopatología rápida para que no se confunda, aunque es bastante interesante. Esta estructura de aquí es una célula centinela. Las células centinela son el sistema monocito macrófago. Esta célula centinela es capaz de detectar unos patrones que se llaman patrones moleculares asociados a patógeno. O sea, hay una estructura dentro del microbio que es la que activa esta célula centinela. En el caso de los gram negativos, lo que activa son los lipopolisacáridos y en el caso de los gram positivos es el ácido lipoteicoico, que como nos acordamos forma parte del cuerpo de la bacteria. Y también los ADN y ARN que provienen de los virus. Pero también esta célula centinela puede ser activada cuando ya existe daño, cuando existe injuria a nivel del epitelio o el endotelio o a nivel tisular. Y esto se llama DAMS, o sea, patrones moleculares asociados a daño. Bueno, de una u otra forma, con estos tres estímulos, nosotros vamos a activar a un receptor que se llama receptor de reconocimiento de patógenos, TLR o Toll-like receptor, y esto va a generar que viaje a través del citosol hacia el núcleo. En el núcleo es donde a través de segundo mensajero de ARN se producen y se sintetizan genes que van a dar lugar a la activación de células proinflamatorias. Es así como se crean las células proinflamatorias para tratar de defendernos del daño. Dentro de ellas son varias, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma. También se sintetizan proteínas de complemento y factores procoagulantes. En la segunda imagen ya vemos toda la activación y aquí es donde el cuerpo empieza a reclutar células y activar al endotelio cuando se han detectado los patógenos a fin de poder eliminarlos. Y aquí es donde les explicaba que cuando la ofensa, o sea, cuando la injuria en el huésped supera esta protección proinflamatoria, es que se produce el daño tisular y posteriormente la muerte si es que no se controla. Y aquí encontramos esto. Esto es un esquema y un resumen de lo que puede suceder desde la sepsis hasta el shock séptico, cuando no es tratado a tiempo. Todo este estado de proinflamación con antiinflamación desregulado va a dar lugar a activación de todas estas sustancias, complementos, células con disfunción multiorgánica a nivel pulmonar, cardiovascular, renal, etcétera, la cual si no es tratada a tiempo va a dar lugar a la muerte. Una sepsis neonatal no tratada, el paciente no sobrevive, no se puede autolimitar porque su sistema inmunológico es deficiente. Recuerden que en sepsis siempre aparece lo que conocemos como CID, coagulación intravascular diseminada, porque aquí tenemos estados procoagulantes y tenemos estados anticoagulantes. Entonces hay formación de trombos, dentro de los trombos hay plaquetas y estas plaquetas llegan a consumirse, se destruyen, dando lugar luego a sangrado. Entonces, hay estados de alternancia entre coagulación y sangrado. Entonces, si no se controla, el paciente fallece. Eso es el final de un shock séptico. Dentro de la clínica hay que tener en cuenta que la clínica es inespecífica. La mayoría de signos que presenta la sepsis podrían corresponder a otras enfermedades. Aquí les he separado lo más frecuente para la sepsis neonatal temprana y para la sepsis neonatal tardía. La sepsis neonatal temprana es un poco más insidiosa en su presentación y puede traer un montón de clínica. Podemos tener un paciente con inestabilidad térmica, un paciente con hipotermia, con fiebre, podemos encontrar un paciente que vomite, que tenga hipotonía, que tenga letargia, somnolencia, dificultad para succionar. Y esto de aquí es importante. Síndrome de distrés respiratorio post 4 horas de nacimiento. Sabemos que las 3 patologías que han estudiado de distrés respiratorio, que son hialina, taquipnea transitoria y SALAM o SAM, se presentan a los minutos después del nacimiento, porque el cuerpo no se está adaptando.
Un paciente que empieza a cursar con distrés respiratorio posterior al momento en que ya debería estar mejor, recuerden los periodos de Desmond, los periodos de adaptación de Desmond, y después de las 4 horas ya nos encontramos en realidad en el tercer periodo donde el paciente debería estar estable. Pero un niño que presenta distrés respiratorio posterior a este tiempo, ojo, podría tratarse de sepsis. Convulsiones, ok. Un paciente sano que presenta convulsiones, sospechoso, sospechemos en sepsis. Evidentemente tendríamos que haber descartado previamente otras causas de convulsiones. Un paciente que tiene hipoglicemia o que tiene hiponatremia puede convulsionar. Entonces, dentro de los estudios de las diferenciales de sepsis está también los trastornos metabólicos. Un paciente apneico. El apnea, cese de la respiración por más de 20 segundos o menos de 20 segundos, mientras esté asociado a bradicardia, hipotensión o desaturación, también es sospechoso, porque no debería tener un niño grande con apnea. Ahora, diferente es el apnea que se presenta en el bebé pequeñito menor de 32 semanas. Un bebito de 28 semanas, 27 semanas, sí da derecho a tener apnea y no ser sepsis, porque ellos tienen el sistema de regulación de la respiración aún inmaduro. Dentro de la clínica tardía encontramos a un paciente, y acá donde dice aumento del requerimiento, aquí nos habla de un paciente ya hospitalizado. Es un bebé que lo hospitalizaron, se me ocurre por enfermedad de membrana hialina. Muy bien, el paciente tenía membrana hialina, le colocaron surfactante, le acaban de poner su CPAP. ¿Recuerdan el CPAP? Que es el sistema de presión positiva continua a nivel de la vía respiratoria. Y esto puede contener a un bebé, pero de pronto, mientras estaba bien, empieza el paciente a deteriorarse, empieza a tener mayor distrés respiratorio, a desaturar, a hacer apneas, y entonces nosotros tenemos que ir progresando nuestro sistema de respiración, de ventilación, hacia, de repente, ventilador mecánico, y lo peor, llegar a un bafo, ¿no? Que es el sistema de vibraciones oscilantes de alta frecuencia, que es cuando el paciente está muy delicado. Un paciente que tiene inestabilidad térmica, era un niño que estaba creciendo, que estaba en la UCI, y de pronto empieza a hacer hipotermia, raro. Taquicardia inexplicable, ¿ok? No es cardiópata, no tiene fiebre, ¿por qué está haciendo taquicardia? La taquicardia inexplicable es parte del diagnóstico diferencial de sepsis. Un paciente que hace de pronto acidosis láctica o acidosis metabólica, y hay que tener en cuenta que esto aparece en el contexto de hipoxia tisular por metabolismo anaerobio, o puede aparecer también por hipoperfusión durante la sepsis. Entonces, el tener ácido láctico o hiperlactacidemia o acidosis metabólica, esto también puede deberse a sepsis. Un paciente que tiene ictericia prolongada, acuérdense que en la sepsis hay disfunción multiorgánica, hay disminución de perfusión hepática, UDP, glucuroniltransferasa, trabaja poco, entonces puede haber un incremento de bilirrubina indirecta. Paciente que tiene sangrado inexplicable, ¿por qué? Porque al haber compromiso de multisistemas, también va a haber compromiso hematológico, así que puede haber un perfil de coagulación elevado por disminución de la perfusión hepática, que sintetiza los factores de coagulación. Entonces podemos tener un TTPA prolongado y consumo de fibrinógeno, ¿no? Aquí un poco más de lo mismo. Revísenlo, por favor, para que vean que cualquier cosa puede ser sepsis. Aquí les he hecho una pequeña diferenciación entre por sistemas, por aparatos y sistemas, y aquí diferenciación en cuáles presenta más la precoz y cuáles más la tardía, encontrando la tardía apnea, un paciente con letargia o con hipotermia. Como podrán ver, la fiebre no es tan frecuente como en un niño grande o en un adulto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la dificultad clínica se da porque la sensibilidad y el valor predictivo positivo de los signos clínicos es bajo, ya que puede ser producto de otros males, ¿no? De otras situaciones médicas. Puede ser taquipnea, puede ser la misma prematuridad, cardiopatías, etc. En el año 2024, en la guía NICE, que es la que nosotros manejamos para sepsis neonatal, se encontraron o nos presentaron 5 banderas rojas llamadas 5 red flag, que nos dice, si tu paciente tiene alguna de estas y no debería, por la edad gestacional, piensa en sepsis. La primera es la presencia de apnea, pero no el apnea en el prematuro, sino en el apnea en el paciente a término. Un paciente con convulsiones
que no sea por un trastorno metabólico, por asfixia o por traumatismo, porque también por eso se puede dar una convulsión. La necesidad de reanimación cardiopulmonar. Un niño que nace a término, grande, con buen peso, no tendría por qué requerir RCP. Un prematuro sí, pero un grande no. Ok, red flag. Un paciente que requiere ventilación mecánica. Un niño grande que debería espontáneamente hacer una excelente transición desde el medio intrauterino hacia el exterior, hacia ser bebé, neonato. Entonces, ¿qué pasó? Red flag. Y signos de shock. Recuerden que los signos de shock se producen por una disminución de perfusión. Entonces, aquí podemos tener alteración del sensorio, llenado capilar lento, frialdad distal, podemos tener una presión arterial media disminuida. ¿Qué cosa es la presión arterial media? Para que recuerden este concepto, porque también lo van a ver en UCI. Es la manera en cómo los tejidos se oxigenan, cuánta sangre llega al tejido. Pueden encontrar también oliguria, etc. Entonces, esto son nuestras red flags. Y de aquí vamos a partir hacia cómo vamos a hacer los diagnósticos. Todo lo demás es lo que ya hemos revisado. ¿Qué sucede cuando esta situación no se controla y la bacteriemia pasa hacia el sistema nervioso central comprometiéndolo? Evidentemente esto es muchísimo más grave y como ustedes pueden ver, los signos también son un poquitito más dirigidos hacia la parte neurológica, sin embargo hay algunos que se repiten en relación a la sepsis sin compromiso meningio. Entonces aquí podemos encontrar básicamente un paciente con alteración a nivel del sensorio. Puede tener irritabilidad, somnolencia, letargia. Podemos encontrar un paciente con pobre succión, fontanela bombada, vómitos, fiebre, convulsiones también, un paciente con trastorno del tono, hiper o hipotonía, trastorno de los reflejos por hiperreflexia, pero también podemos encontrar a un paciente con meningitis que presente apnea y también ictericia prolongada. En un estudio que se realizó en el Instituto de la Maternidad de Lima, encontraron que en la sepsis neonatal precoz aparecía el distrés respiratorio como signo frecuente, mientras que en la tardía se asociaba más a un paciente letárgico, irritable o con fiebre. Aquí también puede aparecer esto que tememos mucho, que se llama opistótonus. El opistótonus es una curvatura anormal del cuello, la columna, la espaldita, arqueando al bebé, poniéndolo en posición como si fuera una C. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente con meningitis neonatal no tratada a tiempo o tratada de manera ineficiente? Ventriculitis, una infección a nivel de los ventrículos de donde se produce el líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia obstructiva con aumento de la presión intracraneal, infarto cerebral o efusión subdural. Entonces, ¿por qué es importante saber si es o no es meningitis? Uno, porque el tratamiento va a cambiar. Vamos a requerir inclusive dosis de antibióticos que pueden duplicar o triplicar a las que se usan solo en bacteriemias. ¿Por qué? Porque necesitamos de pronto cambiar antibióticos, porque no todos los antibióticos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso sí es importante saber si es meningitis neonatal, porque el tiempo de tratamiento también es mucho más prolongado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de sepsis? Lo primero es, como en todas las enfermedades en medicina, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Tenemos que hacer un cruce entre factores de riesgo que ya conocemos, tanto maternos como fetales, como la clínica del paciente. Recuerden que las pruebas de ayuda diagnóstica se llaman justamente así, de ayuda diagnóstica. Y nos estamos hablando evidentemente pues de un hemograma, un PCR, una procalcitonina. Entonces, la guía dice, una prueba negativa no descarta sepsis. ¿Cierto? Tú puedes tener un paciente infectado, pero tener un PCR normal, un hemograma normal, o viceversa, como ya vamos a ver a continuación. En la actualidad, ningún biomarcador o reactante de fase aguda, llámese hemograma completo, proteína C reactiva, procalcitonina, por sí solo, tiene la sensibilidad suficiente de decir, este paciente tiene sepsis, hay que darle antibióticos. Porque como vamos a ver a continuación, a veces pueden encontrarse alterados cuando tienen procesos no sépticos. El diagnóstico, cuando ya pensamos en una sepsis con mucha probabilidad,
y tenemos a la mano el hemocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo, debemos decir que esto sí es nuestro gold estándar. ¿Cuál es el gold estándar de la sepsis? Evidentemente el hemocultivo. Y el cultivo de líquido cefalorraquídeo cuando tenemos sospecha de que ya hay compromiso meningio. Saben que en los hemocultivos vamos a tener el tipo de microbio, nombre y apellido del microbio y también la susceptibilidad antibiótica. Por eso, toda vez que ustedes piensen en iniciar antibióticos, no solamente en neo, sino en cualquier otra situación, en pediatría, en adultos, en gestantes, no debe iniciar antibiótico un médico si no ha tomado previamente un hemocultivo, porque podría ser que el antibiótico que elegí no sea el óptimo para esa enfermedad que tiene el paciente. Y si yo empiezo antibióticos y luego se me ocurre tomarle hemocultivo, pues los hemocultivos ya se negativizan, inclusive a las 12 horas a 24 horas después de las dosis, ya se va a negativizar el hemocultivo, no me va a servir. Por eso, toda vez que yo diga voy a iniciar antibiótico, inmediatamente digo voy a iniciar antibiótico, estoy sacando hemocultivo y estoy sacando cultivo de líquido cefalorraquídeo cuando corresponda, porque no es a todos. Muchos de los pacientes que tienen sepsis terminan siendo sepsis clínica. ¿Qué significa? Que tienen hemocultivos negativos. Un 21% de los pacientes teniendo sepsis tienen cultivos negativos y solamente un 26% realmente se puede aislar al microbio. ¿Y esto por qué? Tiene una explicación. ¿Por qué en los neonatos la probabilidad de que los hemocultivos salgan positivos es baja? Tiene una explicación muy interesante. Aquí un poco más de lo mismo, biomarcadores. Ya se está analizando esta que se llama presepsina, ya me imagino que en algunos años la veremos. Bien, en neonatología y en pediatría nosotros mantenemos exámenes auxiliares propios para cada edad. Inclusive los exámenes de laboratorio que solicitamos tienen intervalos de resultados que pueden diferir entre recién nacidos a término y recién nacidos pretérmino. O sea que los valores que nosotros encontramos en los laboratorios, en la parte derecha donde dice de tal a tal es normal, no nos deben guiar, porque el paciente pediátrico y neonatal maneja otros valores de todas las sustancias de su cuerpo, del hemograma, del perfil tiroideo, del perfil hepático, del perfil de coagulación, todo es peculiar y único para cada edad del paciente pediátrico o neonatal. Cuando nosotros pedimos reactantes de fase aguda ante la sospecha de sepsis neonatal, vamos a pedir de inicio un hemograma. Pero ¿qué cosa tengo que ver en el hemograma? Lo primero que mis ojos van a mirar son los leucocitos. Y en los leucocitos voy a valorar básicamente el número. Hay que tener en cuenta que los leucocitos en un recién nacido a término pueden variar entre 5.000 hasta 20.000 leucocitos y en un prematuro pudiendo llegar hasta 30.000. Y esto evidentemente, si para nosotros, por ejemplo, 12.000 o 13.000 es una leucocitosis como adultos, para un neonato es normal. Inclusive para un paciente pediátrico de 4 añitos también es normal. Por eso les explicaba que siempre tienen que bajar sus tablitas de valores normales para la edad. Lo segundo que voy a mirar son los neutrófilos. Los neutrófilos son parte del primer mecanismo de protección y de defensa que tiene el organismo, forman parte de la inmunidad innata. Y entonces los neutrófilos, cuando están disminuidos, cuando hay neutropenia, y hay que hablar de neutropenia cuando tenemos menos de 1.500, porque el valor normal va entre 1.500 y 5.000, es mucho peor que tener neutrofilia. Toda vez que encontremos valores para abajo, leucopenia, neutropenia, es mucho más preocupante porque significa que nuestro cuerpo ya gastó todos los leucocitos, los glóbulos blancos que estaban defendiendo y tratando de contener el proceso infeccioso. Es mejor, digámoslo así, tener leucocitosis y neutrofilia porque significa que el cuerpo aún se está defendiendo, está ahí trabajando para defenderse. Otra cosa importante que se maneja mucho en la bibliografía es este concepto que se llama índice inmaduros sobre totales. Okay. Cuando nosotros hablamos de neutrófilos, sabemos que los neutrófilos totales es la suma entre dos tipos de estructuras o dos tipos de neutrófilos. Hay unos neutrófilos jóvenes que se llaman abastonados o también no segmentados, y hay otros que se llaman neutrófilos segmentados o los maduros, que son los viejitos. Estos dos, esta suma de los dos da lugar a los neutrófilos totales. ¿Cómo tengo que hacer yo mi índice? En la parte
de arriba voy a colocar el índice de inmaduros, o sea, el número de mis neutrófilos abastonados, de los no segmentados, de los jovencitos. Y abajo pondré el valor de la sumativa entre los abastonados y los segmentados. Si este índice es mayor a 0.20, con mucha probabilidad ese paciente tiene sepsis neonatal. Lo siguiente que van a mirar mis ojos son las plaquetas. Las plaquetas sí tienen un valor normal de 150.000 a 450.000. Este intervalo lo manejan en todas las etapas de la vida. En el prematuro puede llegar hasta 1.000, pero ya es en el muy, muy prematuro, muy chiquito, menor a 28 semanas. Y aquí ocurre lo mismo. Es peor tener una trombocitopenia porque está asociado a consumo. Acuérdense lo que habíamos dicho. Hay un estado procoagulante y anticoagulante. Hay formación de trombos, hay un montón de plaquetas. Las plaquetas se consumen y dan sangrado. A esto nos referimos. Cuando hay trombocitopenia, ya estamos en etapas mayores de infección. Por lo tanto, la trombocitopenia o es por sepsis o se presenta por NEC, que ya también vamos a revisar, que es enterocolitis necrotizante. Cuando encuentro trombocitopenia, muy asociada a gérmenes agresivos como hongos o como bacilos gram negativos, las enterobacterias. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Que la leucopenia, neutropenia y plaquetopenia también se pueden presentar en situaciones que no son infecciosas. Y estas son preeclampsia, fiebre, asfixia, etc. Por eso siempre los exámenes de laboratorio se toman con pinzas. Tenemos también a la procalcitonina y al PCR, la proteína C reactiva. Estos marcadores, que también podemos solicitar para otras situaciones no necesariamente infecciosas, tenemos que conocerlos. La procalcitonina, que está aquí abajo, es una sustancia que es sintetizada por los monocitos y por los hepatocitos. Después del estímulo infeccioso suele incrementarse entre 4 a 6 horas, llegando incluso a las 12 horas, 24 horas a tener un pico mucho más alto. De forma fisiológica, para mala suerte del médico, porque la interpretación va a ser más complicada, de forma fisiológica también puede incrementarse. Ahora, la procalcitonina, cuando se encuentra elevada y tenemos clínica, factores de riesgo, sí se asocia a infecciones bacterianas. Tiene mucha sensibilidad para bacteria. No se olviden, tanto sensibilidad como especificidad para bacteria. Cuando procalcitonina está elevada, con mucha probabilidad ese paciente tiene una infección bacteriana. Pero para mala suerte, y aquí les presento que también hay falsos positivos porque también se puede presentar en cualquiera de estas situaciones. Así que siempre con pinzas. La proteína C reactiva es una proteína que se sintetiza en el hígado, suele elevarse también tras el estímulo en unas 12 a 24 horas. Se va elevando la proteína C reactiva. También para mala suerte de nosotros como médicos es que tiene un pico que se da aproximadamente a las 24 horas de forma normal, en los atérminos principalmente, y se ha encontrado que la proteína C reactiva, más que para diagnóstico como tal en el momento, no sirve mucho, más nos sirve para seguimiento. O sea, un paciente que ya está en tratamiento, que yo quiero hacerle un seguimiento y le voy monitorizando de manera seriada PCR. Si sale negativo, significa que el paciente, o por lo menos si sale disminuyendo, significa que el paciente va muy bien. El punto de corte en la mayoría de laboratorios es 10, mayor a 10 nanogramos por mililitro, y en la procalcitonina es mayor a 8.4. No, cada laboratorio tiene su intervalo. ¿Qué cosa debemos sacar o cómo debemos concluir con respecto a PCR y procalcitonina? Que nos sirven más para control. Nos sirve más para decir, ok, este paciente está yendo bien, tengo un PCR negativo, una procalcitonina negativa, probablemente no es sepsis, suspendamos antibiótico. Entonces sí podríamos pensar en suspender antibiótico al tener por lo menos 2 medidas, con una diferencia de unas 24 horas entre una y otra, y poder decir, ok, no es sepsis, hay que suspender antibióticos. Este es el gold estándar que habíamos comentado, el hemocultivo, que es justamente la extracción de sangre para saber el nombre del microbio. Normalmente los hemocultivos en toda la edad, ya sea neonatal, pediátrica y adultos, es solicitar un volumen de sangre que es regular, que es aproximadamente 10 cc, 20 cc, es bastante.
En el neonato en la práctica no se cumple porque hay que tener en cuenta que ellos tienen volúmenes de sangre muy bajitos. Por eso es que en ellos no se cumple la norma de tomar 2 hemocultivos en 2 sitios de venopunción distintas. En ellos solamente tomamos un hemocultivo y el volumen es muy poquitito. Llegamos a tomar entre 1 y 2 centímetros. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que ellos tienen volúmenes bajísimos de sangre, como conversamos en la exsanguinotransfusión. Un recién nacido a término puede llegar a tener 200 cc de sangre y un prematurito puede llegar a tener 100 cc de sangre. Si le sacamos 10, 15 cc por hemocultivo y le seguimos sacando hemograma, PCR, etcétera, lo podemos exsanguinar al bebito. Por eso se toma muy poquito. Urocultivo no se pide de manera rutinaria y cultivo de líquido cefalorraquídeo solamente se pide en estas 4 situaciones. Primero, si el hemocultivo salió positivo en un paciente que ya inició tratamiento, le pido cultivo de líquido cefalorraquídeo, porque tener un hemocultivo positivo significa que tengo una gran bacteriemia y el riesgo de que estas bacterias atraviesen la barrera hematoencefálica es alta y el compromiso meningio y neurológico es peligroso. Entonces, sí es importante sacarle cultivo de líquido cefalorraquídeo. Cuando el paciente tiene clínica de meningoencefalitis, fontanela bombada, vómitos, irritabilidad, opistótonos, hipertonía, entonces tiene clínica de MEC, perfecto. Considero tomarle directamente punción lumbar, además de hemocultivo. Sepsis tardía siempre. Toda sepsis tardía tiene un riesgo muy alto de tener compromiso meningio. Hay que tomar siempre punción lumbar y mandar a cultivar el líquido cefalorraquídeo. Y cuando el paciente inicia tratamiento, y a las 48 a 72 horas vemos que el paciente no mejora. Es un paciente con evolución tórpida. A ese paciente también se le puede tomar cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y estos son los valores de líquido cefalorraquídeo que nosotros encontramos en los recién nacidos a término y pretérmino, porque ellos tienen su clasificación. Hay que tener en cuenta que los recién nacidos tienen tienen una celularidad baja. Entonces, cuando ellos están contaminados por bacteria, nosotros encontramos pleocitosis, o sea, el número de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo es altísimo. Podemos encontrar también hiperproteinorraquia. Aquí ven, por ejemplo, que los signos están en negativo. Cuando es sepsis, cuando hay compromiso meningio por bacteria, tienen un montón de proteínas, mucho más de estos valores. Y encontramos hipoglucorraquia, porque las bacterias consumen la glucosa, entonces encontramos valores de glucosa súper bajitos. Entonces, si el recién nacido tiene sepsis, ¿por qué? Si el recién nacido tiene sepsis, entonces, ¿por qué el cultivo sale negativo? Por estas 3 razones. Porque podría ser que la mamá utilizó antibióticos antes de entrar a sala de operaciones o antes de dar a luz por X razón. Infección urinaria o de repente le ponen cefazolina para la cesárea, que es rutinario, etc. 2, el volumen pequeño de sangre para toma de muestra. Ya hemos visto que es 1 a 2 cc. La probabilidad de que captemos las bacterias en ese 1 a 2% es baja. Y porque la bacteriemia en los neos es siempre baja o intermitente. O sea, los microbios están en el tejido, salen a la sangre. Están en el tejido, salen a la sangre. Eso significa que tendríamos que tener la suerte de coger al microbio justo cuando está en la sangre. Por eso es que los bebés pueden tener hemocultivos negativos, pero sí tener sepsis. Por lo tanto, un hemocultivo negativo no te descarta sepsis en el neonato. Y eso tienen que tenerlo en cuenta porque muchas veces los papás les van a preguntar, ¿por qué le han dado antibiótico a mi bebé si tiene hemocultivo negativo? Hay muchos papás que ya están bastante orientados. Entonces, hay que explicarles estos 3 motivos que nos pueden dar hemocultivos negativos porque baja la carga bacteriana. No porque no tenga, sino porque se dosó, porque tiene poquito, no porque no tiene. ¿Sí? Entonces, es importante que lo sepan. Las definiciones operacionales se las dejo aquí. Aquí sí lo hicieron un poco más para confundir que para ayudar. Sí, hablan de nuevas definiciones operacionales, sepsis probada, posible, probable, dudosa, etc. No los voy a confundir porque luego yo les voy a presentar un cuadrito que va a especificar, pero es necesario que sepan que existe. Bien, esta parte del tratamiento me la voy a pasar porque es un poco más de especialidad, pueden leerlo, pero la tendencia actual es a observar más y a tratar menos. ¿Qué significa?
lo que dicen las guías es que la mayoría de signos clínicos que puede presentar un paciente son por otras cosas que no son sepsis. Entonces dicen, detente un momento, evalúa a tu paciente, obsérvalo, hazle una evaluación minuciosa de pies a cabeza si encuentras algún signo clínico. Porque si no es sepsis y le inicias antibióticos, el paciente puede disminuir su sistema inmunitario, puede aumentar la morbimortalidad, puede tener enterocolitis necrotizante, puede tener sobreinfección por hongos. Entonces dice, aguanta, ¿no? No uses antibióticos tan rápido, no todo es sepsis, mejor observa y luego trata. Esa tendencia que la tienen las guías actuales es básicamente en el recién nacido a término. Cuando nace un recién nacido pretérmino es diferente. Por su mismo sistema inmunitario inmaduro, en ellos sí, la clínica aunque sea una clínica que pueda ser por otras causas, sí le empezamos antibióticos porque en ellos la mortalidad es 100%. O sea, es fatal. Por eso en ellos, mientras vamos diagnosticando si eso no es sepsis, mediante los cultivos, etcétera, y vamos también descartando si se trata de cardiopatías o de repente de apnea de la prematuridad, etcétera, entonces en ellos sí. Entonces, esa es la tendencia. En el atérmino, observa. Y en el prematuro, valora, inicia antibiótico con más frecuencia. Acá un poco más de lo mismo, del distrés que les explicaba. Un parto potencialmente contaminado. Esta guía de práctica clínica es un poco antigua. La saqué esta es guía de Ecuador. Ellos dicen, mejor mira, hospitaliza, observa. Bien. Estas son las guías de otros países, ¿no? La coriomnionitis, lo mismo. Si es prematuro, si es menor de 34 semanas y la mamá tiene coriomnionitis o tiene fiebre, dale antibiótico. En cambio, en el atérmino dicen, no, mejor obsérvalo, a ver cómo va. Si tiene algún signo, recién le das, ¿no? Antibiótico. Ahora sí. Para el tratamiento, lo que dice la guía NICE del año 2020, con la actualización del 2024, dice, si tú tienes alguno de estos signos de alerta, que son las red flag, y adicionalmente a ello tienes mayor o igual a 2 factores de riesgo, que ya conocemos, tanto prenatales como neonatales, o tienes mayor o igual a 2 indicadores clínicos distintos a los red flag, ok, este paciente tiene un riesgo muy alto de tener sepsis, tómale hemograma, PCR, si quieres procalcitonina, tómale hemocultivo e iníciale antibiótico. Los hemocultivos suelen salir como en algunos laboratorios en 72 horas ya tenemos un resultado por lo menos presuntivo. Entonces ahí te dicen, ok, ahí puedes suspender, continuar, etc. El segundo escenario es, no tienes ningún indicador de alerta, ninguna red flag, pero tienes un factor de riesgo. Esa es una situación. O de repente, tampoco tienes un indicador clínico, tampoco tienes un factor de riesgo, pero sí, perdón, no tienes una red flag, no tienes un factor de riesgo, pero sí tienes clínica. Por ahí que el paciente vomitó, por ahí que el paciente hizo apnea, por ahí que convulsionó, por ahí que de repente tuvo un sangrado, por ahí que tuvo fiebre, ictericia. Algo pasó que no es un signo de red flag. Entonces dice, allí utiliza juicio clínico. Haz un empate entre factores de riesgo, clínica del paciente, situación, etc. ¿Por qué no? Pídele un hemograma, pídele un PCR y valora los resultados. ¿Por qué tienen que tomarse los exámenes de laboratorio a las 12 horas de vida? Porque recuerden que el nacimiento, sea por parto o por cesárea, es una situación de estrés. Hay situaciones de nacimiento donde, o sea, en realidad es en todas, donde se sintetizan catecolaminas y cortisol y eso produce de forma refleja un aumento de los leucocitos. Puede haber una leucocitosis fisiológica después de un nacimiento. Por eso se espera 12 horas a que el cuerpo se estabilice. Y después de 12 horas nos permite valorar los reactantes de fase aguda. Igual, hemos visto que la procalcitonina y el PCR también se incrementan lento. Entonces es mejor prolongarlo un poquito para ver si sale o no positivo y no tomarlo rápido, porque podría recién estar negativo, o sea, podría estar en su periodo de ventana. Iniciar antibióticos dentro de la primera hora de diagnóstico. Bueno, eso también lo pueden revisar, es un poquito más de lo mismo. Ok. Si hablamos ya de tratamiento como tal, quiero que recuerden a los 3 gérmenes que dan lugar a sepsis neonatal precoz, también llamada sepsis temprana.
y son Streptococo agalactiae, que es Streptococo de grupo B, las enterobacterias y Listeria monocytogenes, que es un bacilo gram positivo. La sepsis neonatal temprano precoz se trata igual en todos los países del mundo, no solo en Perú, porque son estos 3 gérmenes los que producen esta sepsis. Entonces yo tengo que elegir una combinación de 2 antibióticos que maten a estos 3 microbios, porque de inicio no sé si es uno o es el otro. Entonces, siempre se elige ampicilina, que es un beta-lactámico, que es capaz de eliminar a Listeria y Streptococo del grupo B, asociado a un aminoglucósido. Los aminoglucósidos, como amicacina o gentamicina, son capaces de eliminar a los gérmenes gram negativos, a estas enterobacterias, a E. coli. Entonces, tienen que ir asociados siempre, ampicilina más un aminoglucósido. Hay hospitales donde usan más amicacina y otros donde usan más gentamicina. Y si vamos a hacer un comparativo entre una y otra, se ha encontrado que la gentamicina tiene discretamente un mejor efecto de sinergia que la amicacina. Por ejemplo, nosotros en el Policy usamos gentamicina, asociada a ampicilina. Entonces, yo tengo sepsis precoz, perfecto. Ahí no hay pierde. Ampicilina, gentamicina, siempre, igualito, aquí y en todos los países del mundo. Pero de repente tengo un paciente que ya tiene compromiso neurológico. Ah, ok. Ampicilina, amicacina, ampicilina, gentamicina me quedan un poco cortos. El compromiso neurológico requiere un antibiótico fuerte, un antibiótico que penetre la barrera hematoencefálica y evite el riesgo de mayor compromiso, porque ya saben que las secuelas neurológicas aparecen luego de la meningoencefalitis, PSI, sordera neurosensorial. Entonces necesito elegir otro antibiótico asociado. Y ahí aparecen recién las cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuál de ellas? Cefotaxima o ceftazidima. No puedo elegir nunca jamás la ceftriaxona en un neonato porque la ceftriaxona tiene un metabolismo, o no un metabolismo, un mecanismo competitivo con la albúmina. Recuerden en ictericia, la albúmina es la proteína que transportaba la bilirrubina indirecta y la llevaba al hígado para que fuera conjugada. La ceftriaxona se une a las albúminas, dejando a las bilirrubinas indirectas sin transportador, las cuales hacen de las suyas y atraviesan la barrera hematoencefálica, dando lugar a encefalopatía hiperbilirrubinémica. Entonces, nunca por nunca ceftriaxona, a pesar de ser un excelente medicamento, una buena cefalosporina de tercera generación. Siempre en neos usamos cefotaxima para manejo de meningoencefalitis. ¿Qué sucede? Y aquí aparece lo que les mencioné. Si se trata de una sepsis precoz con meningitis, perfecto, hacemos lo que les comenté. Voy a asociar ampicilina, pero ¿por qué ampicilina, doctora? Porque acuérdense lo que les dije, Listeria, que muere con ampicilina, es un germen sumamente agresivo, puede dar lugar a meningitis, y Listeria tiene alta mortalidad, es muy agresivo. Entonces tiene que ir ampicilina en la asociación. Acá hay perdón, aquí está mal, aquí es amicacina o un aminoglucósido. Bien. Bien, en la sepsis con compromiso meningio y que es precoz, tengo que tener ampicilina porque necesito matar a Listeria, que también puede tener riesgo de meningoencefalitis, y obviamente tengo que tener cefotaxima, porque cefotaxima mata bien estreptococo de grupo B, ayuda también contra enterobacterias, entonces es paquete completo. En algunas instituciones dicen, ok, pero si la cefotaxima de pronto queda un poco corta con los gram negativos, pero mejor le agregamos un aminoglucósido. Sí y no. Por eso les puse más menos, porque no se hace en la mayoría de centros. En la mayoría de centros, ampicilina con cefotaxima es una excelente asociación para tratar meningoencefalitis. Bien, a las 48 horas sale nuestro avance de hemocultivo y nos dicen que se trata de un gram positivo. Perfecto, no se trata de enterobacteria, no tiene sentido utilizar aminoglucósido. Me quedo con cefotaxima y con ampicilina. Sale el resultado y salen enterobacterias que son gram negativos. Perfecto, digo, ok, no necesito ampicilina porque no es Listeria, pero sí necesito cefotaxima y sí aquí me ayudo de un aminoglucósido. Suspendo ampicilina en el caso la haya iniciado al inicio, la haya iniciado precozmente.
La sepsis neonatal tardía por estreptococo del grupo B o listeria, la tratamos con ampicilina por 14 días y la amicacina, cuando no tenemos enterobacterias, solamente la usamos 5 días. ¿Por qué? Recuerden que los aminoglucósidos son ototóxicos y nefrotóxicos y pueden generar incluso sordera neurosensorial y daño renal. Por eso hay que usarlos con mucha cautela y evitar usos con dosis muy altas o muy prolongados. La sepsis neonatal tardía ya es otra situación, porque aquí tenemos que valorar, ¿este paciente tiene sepsis tardía adquirida en la comunidad? O sea, es un niño sano que se fue a su casa y porque de pronto su mamá no le limpió el ombligo, se infectó porque puede haber enfalitis como punto de ingreso. O de pronto tenía algún tipo de lesión en la piel que produjo la infección. O de pronto la mamá no limpió bien, no se lavó las manos y lo contaminó. O se trata de un paciente prematuro, hospitalizado, politransfundido, con cateterismo umbilical, muy tocado por enfermeras, los médicos, el residente. Entonces, ¿cuál de estas situaciones es? Porque según eso, aquí sí va a cambiar los antibióticos que voy a elegir. Siempre en sepsis neonatal se dan 2 antibióticos de inicio. En la sepsis temprana ya les dije, aquí y en todos los países del mundo es la misma asociación. En la tardía depende del foco y depende de si es adquirida en la comunidad o si es intrahospitalaria. Si es adquirido en la comunidad, yo pienso rápidamente en gérmenes de piel. Pienso en Staphylococcus epidermidis, pienso en Staphylococcus aureus y pienso en enterobacterias con la mano sucia. Entonces, ¿cuál es mi mejor combinación? Un antibiótico que cubra bien a Staphylococcus y aquí tenemos vancomicina. Doctora, ¿pero por qué no oxacilina? Oxacilina es una buena opción. Sí, pero no en Perú. En Perú hay mucha resistencia del Staphylococcus aureus ante la oxacilina. Es mejor utilizar vancomicina. ¿Con quién? Siempre asociado con un aminoglucosio. ¿Por qué? Porque la E. coli por ahí está rondando en la sepsis adquirida en la comunidad. Estamos acá, perdón. En la sepsis adquirida en la comunidad. Nuestro esquema de sepsis adquirida en la comunidad es vancomicina más amicacina. Les puse varias opciones, chicos, porque en las guías ustedes van a encontrar estas opciones porque cada hospital tiene sus antibióticos dobles, que se llaman antibióticos de primera línea. Nosotros en Perú y en la mayoría de hospitales arrancamos con vancomicina amicacina, ya sea para sepsis adquirida en la comunidad como para sepsis intrahospitalaria, porque ocurre lo similar. En un niño que está hospitalizado, hay gérmenes de piel. ¿Por qué? Porque tiene vía endovenosa, porque tiene catéter, porque tiene sondas, porque tiene ventilador mecánico, etc. También hay enterobacterias, por supuesto. Ustedes saben que las manos son el principal transmisor horizontal de todas las infecciones que existen en las UCIs. Por eso tienes que cubrir enterobacterias. Entonces, cuando hablamos de sepsis tardía en Perú, usamos banco con amicacina o banco con gentamicina, tanto para intrahospitalaria como adquirida en la comunidad. ¿Cuánto tiempo tengo que dar el tratamiento? Evidentemente, el tratamiento depende del resultado del hemocultivo. Si el hemocultivo sale negativo, si sale positivo, si el paciente sigue con clínica, si el paciente sigue con reactantes positivos, va a cambiar. Y si el paciente tiene compromiso meningio, también va a cambiar, porque ya saben que el tratamiento es mucho más prolongado. En la sepsis temprana, la mayoría de veces, cuando tenemos hemocultivo positivo, el tratamiento se da por 7 días. Ampicilina más gentamicina o ampicilina con amicacina. Cuando el hemocultivo sale negativo, pero el paciente tiene clínica compatible, o sea, presentó signos clínicos como red flag, por ejemplo, decimos, ok, salió negativo por lo que ya sabemos, pero al tener sepsis clínica, o sea, clínica compatible, el tratamiento también será por 7 días, al igual que un hemocultivo positivo. ¿Por qué aquí dice que el estafilococo epidermidis va 5 días? Porque muchas veces el estafilococo epidermidis es colonizante y contaminante de la piel. Entonces, cuando a veces les toman la muestra a los bebitos, puede salir estafilococo epidermidis, pero nos queda un poquito de duda. Entonces, muchas veces si solo sale epidermidis y el paciente anda bien, les damos solo 5 días. Y si no, en la mayoría de ellos con hemocultivo positivo, 7. ¿Cuándo utilizamos más de 7 días? Si el paciente evidentemente no ha tenido una recuperación completa o si tenemos gérmenes muy agresivos como Staphylococcus aureus o enterobacterias que son muy severos.
En la sepsis tardía, que no tiene meningitis, el tratamiento también se da por 7 días cuando tenemos hemocultivos positivos y evidentemente ya lo conocemos a las 48 a 72 horas. ¿Cuándo damos más de 7 días? En la tardía, cuando tenemos también gérmenes agresivos como enterobacterias o Staphylococcus aureus, o cuando hay compromiso de otras partes o tienen otras enfermedades severas como enterocolitis necrotizante o bebitos que tienen infección del catéter venoso central. En la sepsis temprano tardía con meningitis, el tratamiento se puede prolongar entre 10 a 14 días, pudiendo llegar en algunos hospitales hasta 21 días, como por ejemplo listeria, que es altamente agresivo, que tratamos por mayor tiempo. Imagínense, 21 días hospitalizado con tratamiento endovenoso. El uso prolongado de antibióticos se asocia a mayor incidencia de mortalidad, de morbimortalidad y otras patologías. Entonces aquí hay un poco de, según el tipo de microbio, cuánto tiempo debe durar el tratamiento. Esto de aquí que les presento, ya para casi terminar, la dosis de los antibióticos en neonatología, nosotros trabajamos con un librito que se llama Neofax, que va a discriminar por edad gestacional y edad postnatal, o sea, el tiempo de vida, la dosis y el intervalo de las dosis de medicamentos que vamos a utilizar. Aquí se las dejo a aquellos que les gusta la pediatría y la neonatología, es bastante interesante, todos debemos manejar nuestro librito. Otra cosa importante antes que me olviden. En algunos hospitales, como en el hospital Rebagliati o en el Policía, cuando nosotros no tenemos mejoría del paciente con antibióticos de primera línea, como primera línea son ampicilina, gentamicina, ampicilina, amicacina, o vancomicina, aminoglucósido. Cuando no hay mejoría con esa combinación, lo que hacemos es escalar a segunda línea. Nuestra segunda línea es meropenem, de amplio espectro. Meropenem vancomicina es una buena opción para pacientes que tienen sepsis tardía, por ejemplo. En el Policía arrancamos así, meropenem vanco, como segunda línea. Estos son esquemas mucho más largos que son de la maternidad. Acá igual. Bien, acá sí es un resumen. Aquí quiero que estén atentos porque esto es el resumen de todo lo que les he explicado, porque sepsis en realidad es bien largo. Y dice, con toda esta información, ¿qué tengo que hacer? Y entonces nos vamos a poner en distintas situaciones clínicas. Ya no se aburran, ya, esto es para terminar. Si yo veo que la historia clínica de la mamá tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, NPI antes de decirle NPI, si la mamá tiene corionitis, si hizo fiebre intraparto, si la mamá tiene vulvovaginitis, si tiene infección urinaria, si su primer hijo tuvo sepsis, etcétera, entonces yo le coloco de diagnóstico a este bebito NPI. NPI son siglas que dicen neonato potencialmente infectado por, y aquí coloco factor de riesgo. Al colocar NPI por corionitis, ITU, vulvovaginitis, etcétera, yo puedo y me puedo permitir pedirle al bebé hemograma y PCR a las 12 horas de vida, como hemos dicho. Hasta ese momento no le puedo decir sepsis porque un factor de riesgo, una gaviota no hace el verano. O sea, un factor de riesgo no es nada. La mamá puede tener factor de riesgo, pero no haber contagiado a su bebé. Y aquí nos encontramos en 3 situaciones. Primero, si a las 12 horas de vida le pido hemograma y PCR y mis resultados son negativos y el bebé clínicamente se encuentra asintomático, no hago nada. No repito, no le doy antibiótico, le doy de alta. ¿Qué sucede si los resultados a las 12 horas son sospechosos? Por ahí tengo un hemograma alterado, tengo una PCR positiva, entonces, ok, valoro mi clínica. Si el paciente clínicamente está sintomático, simplemente repito mi hemograma y PCR a las 6 a 12 horas esperando que haya algún cambio con los resultados. Podría ser que el PCR se incremente, podría ser que el bebé empiece a hacer clínica, entonces el bebé se queda en observación, no se inicia antibióticos y simplemente se repite. ¿Qué sucede si mi resultado es sospechoso y mi bebé sí tiene síntomas? Ok, si el bebé tiene síntomas que no son por otras enfermedades, ya le solicito hemocultivo e inicio antibiótico. Acuérdense que hemocultivo y antibióticos siempre van de la mano. Ya no le pongo NPI.
Aquí le cambio mi impresión diagnóstica. En el momento en que yo pongo antibiótico, ya no puedo poner NPI. Allí se llama sepsis neonatal temprana probable. Doctora, no quiero ponerle probable. Ok, descartar sepsis neonatal. Le pido hemocultivo, obviamente también le pueden pedir hemograma, PCR, porque nos van a servir para seguimiento. Y empezamos rápidamente antibiótico dentro de la primera hora de diagnóstico. Doctora, tanto nombre sepsis neonatal temprana. Sí, porque existe también sepsis neonatal tardía. Entonces, acuérdense, también podrían pedirle a un paciente similar a esto, por ejemplo, un paciente que se fue a su casa y viene porque hizo fiebre, le pueden poner también sepsis neonatal tardía probable, pedirle hemocultivo e iniciar antibiótico. También es una posibilidad. ¿Qué sucede cuando el bebé de inicio está asintomático? Excluyendo otras causas, salvo sea prematuro. ¿Se acuerdan lo que les mencioné? En el prematuro es primero dispara y luego pregunta. En ellos sí empezamos antibióticos. Entonces aquí directamente pondremos sepsis neonatal precoz probable o sepsis neonatal tardía probable. Vamos a solicitar reactantes de fase aguda, hemograma, PCR y o procalcitonina, hemocultivo e iniciamos antibiótico según sea el origen. Si es precoz, ampicilina, gentamicina o ampicilina, amicacina. Si es tardía, vancomicina, aminoglucósido o meropenem banco, según la situación clínica. ¿Ok? Resulta que el paciente ya está hospitalizado, ya tiene hemocultivo en curso, ya empezó antibióticos y salieron los resultados a partir de las 72 horas con frecuencia. Si el paciente tiene un hemocultivo positivo con nombre y apellido del microbio y susceptibilidad antibiótica, entonces se llama sepsis neonatal confirmada. Incluso le pueden poner de diagnóstico sepsis neonatal, si quieren, temprana o sepsis neonatal precoz o sepsis neonatal tardía confirmada por E. coli, por Klebsiella pneumoniae, por Listeria monocito. Ustedes ya pueden colocar aquí el nombre del microbio. El plan, continuar con los antibióticos según la sensibilidad y días de tratamiento según el germen, como hemos visto. Y le pido al paciente, le hago punción lumbar y mando un cultivo de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque hemos visto que una de los puntos cuando tengo que pedir cultivo de líquido cefalorraquídeo es evidentemente cuando tengo un hemocultivo positivo, porque tengo una gran bacteriemia. ¿Qué pasa si el hemocultivo sale negativo, pero el paciente está clínicamente asintomático y tiene reactantes negativos, PCR negativo, procalcitonina negativo, hemograma normal? Sepsis neonatal descartada, suspendo antibióticos. No hay problema. Uno puede suspender antibióticos a las 48 a 72 horas de haberle colocado. No pasa nada. Siempre que tú tengas certeza de que realmente no está infectado. ¿Qué sucede si el hemocultivo sale negativo? El paciente luce bien, clínicamente asintomático, pero persisten sus reactantes de fase aguda positivo. O sea que ese paciente probablemente ingresó con una PCR alta. ¿O qué sucede si el paciente si el paciente a la inversa está clínicamente comprometido, o sea, tiene algún signo clínico, pero sus reactantes de fase aguda salen negativos? El paciente se queda con el diagnóstico de sepsis neonatal probable. No le puedo poner jamás confirmada porque el hemocultivo sale negativo. Así me parezca que de verdad es una sepsis, pero yo no tengo el sustento del hemocultivo positivo, no le puedo poner confirmado. Le mantengo el diagnóstico de sepsis neonatal probable y continúo antibióticos. Ya para terminar, no se aburra. Negativo. Si sale negativo y el paciente clínicamente está comprometido al inicio, pero luego está bien y mis reactantes están negativos, el paciente se queda con el diagnóstico de sepsis clínica y continúa antibióticos por 7 días. Aquí está todo el riesgo que puede tener el prolongar antibióticos. El pronóstico. El pronóstico es bueno mientras demos tratamiento precoz. Evidentemente en el prematuro es peor si no le dan tratamiento. Muy bien. ¿Preguntas? Doctora, ¿podría repetir los antibióticos de primera línea? Ampicilina más amicacina. Ampicilina más gentamicina. Siempre, siempre, en todos los casos. En la tardía, en Perú, vancomicina, amicacina, vancomicina, gentamicina o meropenem vancomicina. Por lo menos en el policía, si es tardía, mero banco.
En el hospital Rebagliati, mero banco. En cada hospital varía su asociación de la tardía. De la temprana siempre es la misma, siempre. Gracias, doctora. Ya, Peque. Doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿Cuáles son las tres etapas que mencionó en un momento? O sea, las tres etapas que mencionó del sistema inmune, no recuerdo en ese momento, de la fisiopatología. Los periodos de Desmond. A eso, de repente me estás preguntando, Sí, lo del eso. síndrome de distrés respiratorio. No, eso de la fisiopatología, cuando mencioné esos tres métodos que se activaban, no me acuerdo bien cómo era. Acá, Sí, en ahí. esto, Sí, ahí. lo que se activa, esto de acá del PAM, del DAMS, ¿a eso te refieres? Sí, doctora. Ya. Bueno, aquí es un poco más largo lo que les comenté, pero aquí los microbios tienen como, para mala suerte de los microbios, ellos tienen así como un sistema de alerta, que alerta a nuestro sistema monocito macrófago y es capaz de detectarlo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque el núcleo del sistema monocito macrófago es el que fabrica las sustancias proinflamatorias, las citoquinas, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y todo el estado procoagulante. Y cuando este estado de proinflamación supera el estado de antiinflamación, porque el cuerpo en algún momento se va a querer proteger, es donde aparece daño del tejido, daño del endotelio. Aquí aparece el SID, la disfunción multiorgánica y sin tratamiento la muerte. Ok, doctora. ¿Otra pregunta? Sí, una pregunta, es un poco rápido. Digo que nunca se usa la ceftriaxona, ¿no? Nunca se usa la No. ceftriaxona. Nunca se fracciona en neos, Ok. mecanismo competitivo con albúmina. Y la albúmina prefiere 1000 veces irse con ceftriaxona que con la bilirrubina. Riesgo de encefalopatía hiperbilirrubinémica. La bilirrubina indirecta, Bien. perdón, El peligro es ¿cómo era? hiperbilirrubinémica. O sea, ocurre lo mismo que les expliqué en ictericia. Como la bilirrubina indirecta ya no tiene transportador, se queda en la sangre y le encanta irse al cerebro e impregnarse a nivel de ganglios basales. Entonces, por eso no se flexiona. La cefotaxima no tiene el mecanismo. La cefotaxima no le hace caso a la albúmina. O sea, ella la deja tranquila, así que la albúmina sí coge sus bilirrubinas. Por eso cefotaxima siempre cuando hay compromiso meningio. Cuando ustedes tienen meningoencefalitis, tienen que tener cefotaxima sí o sí. Ok, doctora, gracias. ¿Y cómo Aunque es cuando usan cefaloparina? ¿Cómo era cefalo siempre, no? es una cefalosporina de tercera generación. Cefaloparina, ¿qué es? Aunque si ustedes ya usan meropenem vancomicina, el meropenem tiene la misma función de la cefotaxima. Es un antibiótico de muy amplio espectro, se usa como segunda línea y también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. O sea, que si yo ya uso meropenem vancomicina, ya con eso también, además de cubrir bacteriemia, cubro meningoencefalitis. Ok, gracias, doctora. Muy bien. Listo, chicos, gracias. Si no hay preguntas, ya puedo cerrar. Sí, doctora. Ya, gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches.